o también conocida como la Segunda Guerra de Indochina, fue un conflicto dado entre 1955 y 1975. Este conflicto se disputó entre Vietnam del Sur y Estados Unidos contra Vietnam del Norte, respaldado por China y la Unión Soviética. Este tuvo lugar en Vietnam, Laos y Camboya. ¿Cuál fue el origen de este conflicto? Para empezar, estos países no siempre fueron independientes. Desde la colonización francesa en 1887 hasta 1946, el territorio que ocupaban era llamado Unión Indochina, para después ser llamado Federación Indochina hasta 1954. Durante este último periodo se dio la Primera Guerra de Indochina, en la cual Francia se enfrentó contra una alianza relativamente nueva, formada por el Partido Comunista Indochino y grupos nacionalistas, cuyo objetivo era conseguir independizarse de Francia. Liderados por Ho Chi Minh, lograron su objetivo, teniendo como resultado la división en 3 países, siendo Vietnam, Laos y Camboya, independientes, y la división temporal de Vietnam en Vietnam del Sur y Vietnam del Norte. Volviendo al conflicto principal, la división de Vietnam no solo fue territorial, sino ideológica. Vietnam del Sur tendría un modelo capitalista, mientras que Vietnam del Norte uno comunista. Esto atraería a las principales potencias del momento, Estados Unidos y la URSS. Mientras que Vietnam del Norte y Estados Unidos luchaban por impedir el avance del comunismo, evitando la reunificación de Vietnam bajo un gobierno comunista, Vietnam del Norte luchaba por lo contrario, la unificación de Vietnam mediante un gobierno comunista. Pero ¿por qué entró Estados Unidos de manera directa a la guerra? En 1955, Dwight David Eisenhower, el presidente de Estados Unidos en aquel año, había prometido su firme apoyo a Vietnam del Sur a través de una alianza con Ngo Dinh Diem, el presidente de aquel entonces de la República de Vietnam. Este apoyo se materializó a través de equipamiento y entrenamiento de militares estadounidenses que brindaron a las fuerzas de seguridad de Vietnam del Sur. Pero no fue hasta el incidente del Golfo de Tonkin, en 1964, que Estados Unidos tendría el pretexto ideal para involucrarse de manera directa en la guerra, aumentando su apoyo militar. El incidente en Tonkin ocurrió en agosto de 1964 en el Mar de la China, donde el destructor Maddox, un buque de vigilancia electrónica, se encontraba cerca de las aguas territoriales de Vietnam del Norte. El día 4, la Casa Blanca y el Pentágono ofrecieron una rueda de prensa en la cual anunciaron cómo el Maddox había sido atacado por lanchas torpederas norvietnamitas, siendo este un hecho que nunca ocurrió. 3 días después del incidente, el Congreso estadounidense adoptó la resolución del Golfo de Tonkin, autorizando al presidente a tomar todas las medidas necesarias para prevenir más agresiones. Dentro de estas medidas se encontraron múltiples operaciones, como por ejemplo la Operación Rolling Thunder, la cual consistió en tratar de destruir la industria y las comunicaciones de Vietnam del Norte para detener las ayudas suministradas por este país al Vietcong y los continuos envíos de tropas de las Fuerzas Armadas de la República Democrática de Vietnam. Esta operación fue conocida por su ineficiencia, ya que no logró destruir la mayor parte de la industria vietnamita en ningún momento de los 3 años que duró. Para destruir el equivalente a un bloque de infraestructura vietnamita, se calculó que era necesario gastar alrededor de $10. Se generó la pérdida de la inocencia y un enorme desasosiego en el pueblo americano debido a la poca efectividad que tuvo y a la pérdida de gran cantidad de pilotos debido a los bombardeos masivos, el uso de agentes químicos, la crueldad de la Primera Guerra retransmitidas por los medios de comunicación hicieron enormemente impopular la política de Estados Unidos. Dentro del propio país, la oposición a la guerra se extendió entre la juventud ligándose en movimientos contra el sistema, como el movimiento hippie. Tras la ofensiva del Tet en 1968, la cual consistió en una operación planificada por el gobierno de Vietnam del Norte, el presidente Johnson decidió el progresivo desvinculamiento del conflicto y la búsqueda de una solución negociada, ya que este generó un mayor rechazo a la guerra en los Estados Unidos. Pero mientras que se buscaba la paz, los conflictos militares y bombardeos seguían. Y en 1969 comenzaron las conversaciones de paz. Estados Unidos tenía muchos motivos para retirarse, como los conflictos internos con el movimiento de estudiantes que protestaban por la guerra y una opinión pública mediante en contra de ella, desde que se conocía el número de muertos civiles y la destrucción en Vietnam. Pero no fue hasta 1973 que lo lleva a cabo, pero eso hablaremos luego. Mientras tanto, en 1970, entre los meses de abril y junio, Estados Unidos y Vietnam del Sur invaden Camboya con el fin de derrotar a los 40.000 soldados de Vietnam del Norte y del Vietcong que se habían instalado en la frontera oriental de Camboya. Tras una compleja fase de negociaciones, enfrentamientos militares y bombardeos,
Se firmó en París, en enero de 1973, un acuerdo de paz, y en agosto del mismo año, el Congreso norteamericano prohibió cualquier reanudación de la intervención norteamericana en Vietnam. La retirada de las tropas estadounidenses hizo que el régimen de Vietnam del Sur se derrumbara paulatinamente. La ofensiva final comunista tuvo lugar en abril de 1975, con la caída de Saigón, la cual consistió en la movilización del Vietcong y de las Fuerzas Armadas de la República Democrática de Vietnam hacia la ciudad de Saigón, la cual conquistaron y cuyo gobierno disolvieron. Esta ofensiva significó el fin de la guerra, ya que la victoria fue decisiva y desencadenó el proceso de reunificación de Vietnam bajo un único gobierno comunista que culminaría el año posterior. La guerra de Vietnam dejó varios efectos negativos, como por ejemplo la cantidad de bajas. Se calcula que murieron aproximadamente 685.000 sudvietnamitas entre militares y civiles, 1 millón de civiles norvietnamitas y guerrilleros del Vietcong. También murieron aproximadamente 59.000 norteamericanos, además de los mutilados durante la guerra y los que quedaron con grandes secuelas psicológicas. La destrucción física y económica de Vietnam fue brutal. Ciudades, aldeas, campos de cultivo, etc. Se calcula que un 70% de la infraestructura quedó destrozada. Las consecuencias que generó el agente naranja fueron gravísimas. El agente naranja fue uno de los herbicidas y defoliantes utilizados por los militares estadounidenses como parte de su programa de guerra química en la Operación Ranch Hand, la cual consistió en una operación militar estadounidense donde se utilizaban agentes químicos. El resultado de este fue que aproximadamente 3 millones de vietnamitas murieron a causa de ello y 500.000 niños nacieron con malformaciones congénitas. Además, hubo un gran impacto medioambiental. Síndrome de Vietnam. Su derrota significó que no eran tan fuertes como se creía. Hasta el momento siempre habían presumido de ser inmunes ante cualquier amenaza.